¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este video que está aquí es un complemento al video donde se crean las unidades para ejecutar el sistema corporativo de gestión pública, SC. O sea, ¿por qué es adicional? Porque aquí vamos a hablar, estamos de dos usuarios, ¿sí? El usuario conectar y el usuario sistemas. Como ustedes, como en los videos anteriores, les había indicado que siempre en el servidor de base de datos siempre quedan los programas ejecutables y los programas fuentes. Esta carpeta de ejecutable es exclusivamente para los usuarios finales. ¿Por qué? Porque justamente el objetivo de los usuarios finales es ejecutar, estamos los programas. En cambio, pero estos usuarios finales no tienen acceso a las fuentes. Quienes tienen acceso a las fuentes somos nosotros, los que pertenecemos al departamento de sistemas. ¿Por qué? Porque con estas fuentes nosotros podemos dar soporte y mantenimiento al sistema. Entonces, como estas carpetas de ejecutables y fuentes siempre van a recibir en el servidor de base de datos, ¿sí? Y cuando vayamos a crear una estación de trabajo, esa estación de trabajo siempre va a estar, qué sé yo, en otro departamento. Entonces, para que esa máquina pueda ver los ejecutables, entonces hay que compartir esta carpeta, ¿sí? Y aquí viene, porque nosotros, por ejemplo, incluso tanto para los servidores Linux como para Windows, nosotros en la instalación inicial siempre creamos dos usuarios. Estamos un usuario conectar, ¿sí? Que se llama conectar, y un usuario, este, sistemas, ¿sí? Entonces, bueno, y por lo general nosotros mismos creamos, ¿no?, esos usuarios. Sí, incluso ya quedan en el, ¿cómo es? Ya quedan ahí en el servidor creados esos dos usuarios. ¿Vamos? Entonces, para lo que manejan Windows, en este caso estoy haciéndolo desde mis máquinas, aquí tengo Windows, vamos a panel de control y dentro del panel de control entonces vamos a tener esto que está aquí, cuenta de usuario. Ahora, bueno, esto, de esta manera, esto en mi versión de Windows, ¿vamos? Pero en la máquina donde vayan a hacer, pues tendrán ustedes en cuenta cómo llegar a esta opción, cuentas de usuario. Entonces aquí ya ustedes proceden a crear, en caso que no se esté creado, pero nosotros al inicio estamos ya, existen, se crean esas dos cuentas, por lo tanto aquí tienen que, ¿cómo es? Aparecer, estamos, aquí hay tres usuarios, aquí debería también estar sistemas y conectar, ¿estamos? Entonces, de tal manera que el conectar es el que se usa cada vez que habilitamos una nueva máquina. Estamos para que con ese usuario solamente puedan leer los ejecutables. Mientras que el otro usuario de sistema, ese en cambio, es un usuario para nosotros cuando hacemos una instalación en el departamento de tecnología. Entonces usamos ese usuario para qué, porque ese usuario tiene el permiso de lectura y escritura a los programas fuente, a los programas ejecutables, ¿no? O sea, porque nosotros como desarrolladores estamos, y si tenemos que darle mantenimiento a una forma, a un reporte, entonces hacemos el cambio, tenemos que compilar y al momento que compilamos generamos el nuevo ejecutable
Y ese ejecutable tiene que pasar, ¿sí?, a la carpeta donde están los ejecutables. O sea, ese es el procedimiento. Entonces, por eso el usuario del sistema tiene permiso de lectura y tiene permiso de escritura. Entonces, para los que de repente tienen que hacer esto, bueno, esto que está aquí, yo creo que, por ejemplo, digamos que esta es la carpeta que está en el servidor de base de datos. Entonces aquí ustedes lo que van simplemente, cuando yo le quiero conceder el permiso, ¿no? Entonces yo le digo a esta carpeta quiero añadirle un usuario. Digamos que, bueno, no, aquí no tengo que conectar, pero digamos que ya ese usuario está creado y, y le vamos a dar el permiso a ese, a, digamos que vamos a usar el usuario Oracle todo, digamos que este es Cisco, ¿sí? Entonces vamos a agregar, ojo, lo que estoy haciendo es que a esta carpeta simplemente este usuario va a tener acceso, aparte del de campo. Y cada vez que nosotros añadimos o concedemos el permiso, nos pregunta, bueno, ¿qué tipo de permiso? ¿Solamente lectura o lectura y escritura? Entonces, a eso vamos, ya que el usuario conectar solamente va a tener permiso de lectura. Ellos en ningún momento van a hacer cambio en este directorio ejecutable. Solamente van a leer eh, la forma. Mientras que el usuario, porque es el mismo procedimiento, sino que en vez de escoger conectar, ponemos sistema, en cambio ellos sí van a tener lectura y escritura. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un cambio y tenemos que pasarlo a los ejecutables. En cambio, los usuarios finales simplemente lectura. ¿Sí? Así es. Entonces, mientras que en fuentes, cuando hacemos acá, entonces acá le damos al mismo usuario, digamos al usuario de sistemas, digamos que el sistema sea este que está aquí, entonces agregar, entonces a ese le damos lectura y escritura. ¿Sí? Ahora, a conectar siempre ejecutables, siempre. Pero también nosotros, el usuario del sistema también debe aceptar ejecutables, por lo tanto aquí también tenemos que hacer lo mismo. O sea, aquí a este ejecutable tenemos que ingresar aquí los dos usuarios, conectar, que solamente es lectura, y sistema, que es lectura y escritura. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sistema vamos a proceder a hacer actualizaciones a los ejecutables. Entonces, tenemos que hacer de esa manera. Entonces, ¿ya? Ahora, en el video anterior, cuando creamos la unidad S, les dije, bueno, pues ustedes ejecutan este comando, ¿no? Para crear la unidad S y la unidad Z. S donde están los ejecutables y la Z es donde están los fuentes. Estamos, este es un ambiente de desarrollo, por ejemplo. ¿Ya? No, yo necesito los fuentes y cada vez que hago un cambio, ese cambio lo copio acá al S, porque ahí están los ejecutables. O sea, ese es el procedimiento. Estamos para cuando se pasa un nuevo ejecutable, ¿sí? Y hay que actualizarlo. Entonces, primero el cambio en los fuentes, generamos el ejecutable aquí, donde están las fuentes, y ahí después lo pasamos a la unidad S. Ahora, eh, esto que está aquí, utilizamos este programa, pero para cuando los fuentes ejecutables están en la misma máquina, ¿sí? Pero normalmente cuando nosotros vamos a crear una máquina, esa máquina no es una máquina que está, qué sé yo, a los 3 pisos, en el primer piso, en otra área, o sea, está en un lugar diferente. Entonces ya
La persona que hace esto, pues simplemente lo que hace es buscar, ya maneja la red aquí. Entonces, ya con la red, ya ve el servidor de base de datos y uno le da clic al servidor de base de datos y automáticamente le aparece, ¿estamos? Automáticamente le aparece lo que está compartido. Entonces, una vez que está compartido, simplemente lo que hace ya es crear la unidad S de esos programas ejecutables que están compartidos, pero ya lo hace por acá. Esto ya es algo que prácticamente el de la persona que está haciendo la instalación, pues esto ya lo conoce y bueno, ya simplemente lo que hace, clic derecho, crea la unidad, la nueva unidad como S y listo. Estamos, entonces ahí esa máquina siempre tendrá siempre estará creada la unidad S. Estamos, eso cuando la máquina eh, es una estación de trabajo que está, qué sé yo, en otra área diferente al servidor de base de datos. ¿Sí? Entonces, y de ahí sí ya, ya una vez creada la unidad S, pues, y ejecutado todos los otros pasos, entonces ya pueden ejecutar ustedes ya el sistema. ¿Sí? Ya no debería dar problema. O sea, deben llegar a esta pantalla donde ingresan el usuario y la base de datos a la que se van a conectar. ¿Sí? Bueno, eso era la parte adicional, porque aquí, ojo, es nosotros cuando hacemos la instalación, creamos la base de datos para la institución donde vamos. Por lo general siempre creamos esos dos usuarios, conectar y sistema. Deben tenerlo presente, ¿no? Deben tener presente que el usuario conectar es exclusivamente está asociado a los programas ejecutables y sistemas está asociado a los ejecutables y a los fuentes. ¿Por qué? Porque el sistema hace cambios en los fuentes y los pasa a ejecutables. Por eso tienen que interactuar con esos dos directorios. Mientras que los usuarios finales que solamente manejan conectar, ellos simplemente leen, ¿no? Bueno, esa también es otra diferencia, ¿no? Conectar, si es un usuario final, uso conectar porque conectar siempre va a tener permiso de lectura. O sea, en cambio nosotros en sistema usamos sistema porque ese va a tener permiso de lectura y escritura a los programas fuentes y a los ejecutados. Bueno, eso sería todo. Gracias.